Hola, mi nombre es Lluvia y, Mi nombre es Kurt. y somos estudiantes de la Universidad de Kansas, asistiendo a la clase de español avanzada de Scott Rains. Y el propósito este día es discutirmos dos países de Latinoamérica, Bolivia y Perú. Abordaremos la trasfondo de los dos países, las fortalezas, los desafíos de estos países y las recomendaciones económicas. Lluvia. Sí, queríamos comparar estos dos países, dado que están ubicados a un lado del otro en parte noreste de América del Sur. Estos países son andinos que se encuentran a lo largo de la corredía de los Andes. Aquí les quería presentar donde están en una mapa. ¿Se ve bien? Sí. Y muy interesante, ambos de estos países fueron del parte del Imperio Inca alrededor de Cordillos de Andes y también más tarde parte del Imperio de Español. Y los dos países ganaron su independencia de España en el siglo XIX. Y por esta razón, los países tienen muchas similaridades, pero existen algunas diferencias dramáticas entre las dos naciones. Sí, y para ser más claro, este es Bolivia y este es Perú. El naranjado es Perú y el verde es Bolivia. Ambos países empezaron muy común y ahora son casi completamente diferentes. Kurt, ¿me puedes contar sobre los aspectos únicos de Perú? Y como demostrar en el mapa, mientras que Bolivia no tiene un saludo al mar, Perú posee una extensa costa del Océano Pacífico. Perú posee en este caso una gran flota de barcos de pesca comercial que recolecta pesca en el corriente Humboldt enfrente de la costa de Perú. De hecho, esta influencia es tan grande que el plato nacional de Perú es el ceviche, un plato que contiene trozos de fresca crudo marinado en limón. Es excelente. Este acceso al mar ha permitido a Perú obtener a China como socio comercial a sus recursos del océano y las montañas también. Yo estoy de Lluvia. acuerdo con el comentario del ceviche. A mí me gusta el ceviche cuando lo hacemos en la casa. Am, Pues al respecto a Bolivia, fue una de las historias de crecimiento económico más constante de América Latina. Durante el gobierno de casi 14 años del líder izquierdista Evo Morales, cuya marca el capitalismo socialista recibió aplausos, aunque apareció am, especulaciones que no fue un presidencial muy noble, algunos aspectos fueron muy corruptos, que fueron descubiertos años después. Kurt, ¿qué otras cosas hay en Perú? Y, y en Perú, las montañas de los Andes de Perú proporcionan la fuente para la agua para el río Amazonas de Brasil. Esta área ha proporcionado recursos forestales, pero también presenta dificultades con el tratamiento de los indígenas de Perú también. Y un proyecto muy importante a la área de Amazonas es una red de autopistas de unión los puertos al lado de costa de Perú con Brasil. Este proyecto abre una ruta comercial con China a través de Perú a Brasil,
que resultaron super autopistas puranos para llevar los productos de China a Perú, a Brasil, de Brasil a Perú, a China también. Y este proyecto ha sido muy bueno para los tres países. Qué curioso, nunca sabía eso. Bolivia sí hace intercambios con Brasil, pero no tan extensos. Bolivia es un país muy rico en recursos, con fuertes crecimientos atribuidos a mercados cautivos para las exportaciones de gas natural, pero en vez de China lo hace a Brasil y Argentina. Sin embargo, el país sigue siendo uno de los países menos desarrollados en América Latina debido a las políticas de orientación extranjeras o de desacuerdos con las inversiones. Para Perú, el océano, las montañas y el río Amazonas ha creado en Perú un ecosistema increíble, diverso, que también en una economía y cultural muy diverso también. Esta combinación, así como la historia colonial de español y la cultura inca, han creado en Perú un destino turístico muy popular de las personas en Norteamérica, Europa y otras partes del mundo. Qué interesante. Yo quería algo muy único a Bolivia es su estado político y esas influencias en la economía. Am, en Bolivia se está recuperando de una crisis política tras las acusaciones de fraude, donde el partido político conservador tomó poder porque exaltaron el expresidente. Las divisiones internas en el gobierno interino, de Bolivia llevaron a la salida del ministro de Economías y varios otros ministros del gabinete. Y esto estimuló la incertidumbre sobre la recuperación económica del país. Y reciente, creo que era el día 18 de octubre, tuvieron una elección donde Luis Arce, el ex ministro de Finanzas durante el durante el término presidencial de el señor Morales, ganó el voto popular y está planeando aceptar todos los desafíos. Y como él es uno de los más puestos, pues líderes políticos puestos a cosas económicas porque él estudió en varias universidades, cosas de la economía. Él está dispuesto a sacar Bolivia de esta crisis que está experienciando. Y luego otro aspecto único de Bolivia es su uso de Evonomics, que es el sistema económico que hizo el señor Morales durante su presidencia. Y es una mezcla de nacionalización, obras públicas y algunas políticas favorables de la industria para sectores como agricultura, perdón. Y este sistema ayudó a impulsar más de una década de crecimientos. Y dicho esto, ya que Arce es el nuevo presidente, hay varias especulaciones que van a reimplementar el uso de Evonomics porque ayudó al país en diferentes aspectos. Kurt, yo me di cuenta que hablaste mucho sobre los varios recursos que usan en Perú. ¿Cuáles son algunas estadísticas económicas? Y
Para Perú es uno de los países más mejor desempeño en América Latina. Varios factores han permitido un crecimiento continuo por la economía de Perú. Un primero es el manejo prudente de las políticas fiscal y monetaria. Particularmente el gobierno de Fujimori en los años 90. El paso de Fujimori, el gobierno de Fujimori, incluir un privatizar varias partes de la economía que fue controlada por el gobierno y reducir restricciones económicas también. Y disminuir dramáticamente a la tasa de inflación durante estos años y proveer una foundación para crecimiento después de Fujimori. Y reducir el impacto movimiento muy importante de Grupo Rebelde Sendero Luminoso en los años 90 también. Fue una gran amenaza al gobierno del Perú. Pero también Perú ha aumentado la producción minera, lo que aumentó exportaciones de Perú y también tuvo ingresos externos muy ampliados. Y otros factores para Bolivia, lluvia. Sí, estoy realizando que hay unas semejanzas entre las tasas de inflación. Para contextualizarlo, en 2010, un boliviano equivale como 14 centavos aquí en los Estados Unidos y ahora en 2020 es 15 centavos. So puedes ver que la inflación casi no les afectó y es teóricamente el mismo precio que antes. Me agarró la atención el uso de los recursos naturales. ¿Cuáles son los principales recursos exportados y a dónde? Para Perú, las principales exportaciones incluyen muchos recursos de minerales como cobre, oro, zinc, también textiles y pescado también afuera de la costa de Perú. Y otro factor que la inflación en Perú es similar a Bolivia. Ha sido más bajado que los otros países en Latinoamérica. Y otros puntos sobre este tópico. Sí, Bolivia debe aprender de Perú porque les falta una economía diversa como presenta Perú. La caída global de los precios del petróleo que comenzó a los fines del 2014 ejerció una presión a la baja sobre el precio que Bolivia recibe por el gas exportado y dio lugar a menores tasas de crecimiento del el PIB y pérdidas en los ingresos públicos, así como en los déficits fiscales y comerciales. De acuerdo con el Banco Mundial, prognostica que la agricultura y el gas se contraerá alrededor de 6% este año, mientras que las reservas extranjeras han caído peligrosamente a medida de las exportaciones de gas y solo están bajando más. Kurt, es obvio que Perú dedica varios aspectos de su economía en los intercambios con otros países. ¿Cómo ha sido afectado por la pandemia? Este año Perú ha sido, como otros países en Sudamérica,
ha sido gravemente afectado por la pandemia de COVID-19. Una estricta cuarentena provocó una caída de la economía por 17% en el primer semestre de 2020. Sin embargo, se espera un fuerte repunto en el próximo año, asumiendo una inversión pública más grande y mejores condiciones globales. Es muy importante el lanzamiento de una vacuna para COVID-19 también. Sí, es muy trágico. La pandemia también ha devastado a Bolivia. Mató más de 8,000 de sus 11,000 habitantes. Es una de las tasas de mortalidad más altas del mundo y ha sofocado aún más la economía, y ha afectado por declive a millones. Bolivia no tiene los recursos y pues no tenía el gobierno necesario para prepararse, y continuar, o no tienen una plan de acción con lo que va a pasar, pero ojalá ahora que ya tienen un nuevo gobierno con un nuevo presidente que sabe más sobre la economía, pueden desarrollar planes y seguros para ayudar a la gente y sacarse de esta crisis económico que están afrontando. Y Lluvia, ¿cuáles son los desafíos actuales para los países, particularmente Bolivia? Pues para la economía, la falta de inversiones extranjeras en los sectores claves de la minería y los hidrocarbonos, juntos con el conflicto entre los grupos sociales, plantean desafíos para la economía boliviana. Es por decir que la falta de tener una economía diversa, los conflictos con la corrupción del gobierno y de la gente, la economía de Bolivia no está apareciendo muy bien ahorita. Y luego el expresidente Morales, antes de salirse, puso unas inversiones para crear leyes, para atraer inversiones internacionales y impulsar a la capacidad de producción energética de Bolivia. Pero aunque hizo eso, pasaron 6 años hasta que lo aprobaron. Y este Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social es destino, ojalá, de un crecimiento de por lo menos 5% en la economía y luego reducir la pobreza, pero no se sabe porque toda la corrupción en el gobierno ha puesto todos estos planes al alto. ¿Y Kurt, en Y Perú? para Perú, con puertos al lado del Océano Pacífico, como indicó en el mapa. Barcos viajar iba a vuelta a China y una nueva superautopista a Brasil por el otro lado de Perú, junto con un acuerdo de libre comercial con Estados Unidos. Perú parece una buena posición para prosperar en los próximos años. De hecho, otros puntos importantes, Perú ha sido de las economías que crecieron más rápido en la región. Y el gobierno peruano ha lanzado una plana para la infraestructura en transporte y salud y telecomunicaciones y agua potable también, muy importante en la región de América Latina. Y también en las últimas 2 décadas, el Perú ha experimentado un boom en las exportaciones agrícolas, particularmente en el hemisferio de norteamericano en el frutos y verduras frescas. Y finalmente, durante los últimos 3 años, el gobierno ha puesto a luchar un esfuerzo contra la corrupción, muy importante en la región.
Sí, yo estoy de acuerdo con ese último punto. Bolivia también está contra la corrupción. Lo podemos ver. Han arrestado varios participantes en el gobierno corruptos. El expresidente y los partidos que no están de acuerdo con varias cosas han sido expulsados por la primera vez en varios años tuvieron su primera elección sin fraude y ya está apareciendo que van al camino por algo más positivo. Y otro punto relato a Perú, como muestra en el mapa, el país de Perú abordar la frontera de Colombia y más cerca a Venezuela. Y Perú, de hecho, es el segundo mejor receptor de migrantes venezolanos detrás de Colombia. Alrededor de 2% de la población de Perú es ahora venezolanos. Y la absorción de los inmigrantes ha creado algunas fricciones, particularmente entre los trabajadores muy jóvenes en los sectores de servicios y comercio. Es un impacto grande para el país de Perú. No sabía, qué interesante. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para el futuro para Perú? Para Perú, dada la profundidad de la recesión en 2020, se espera un fuerte repunto en el próximo año 2021, con mejores condiciones global y disponibilidad de una vacuna por COVID-19. Esperan una buena condiciones en el futuro. ¿Y Bolivia? Sí, similar a Perú, Bolivia también está esperando recuperarse, especialmente con un nuevo gobierno. Y ahora ese nuevo gobierno podrá establecer la dirección política del país a respecto del gas y el litio para los próximos años. Hasta el nuevo ministro de Economía ha dicho que el daño económico causado por la pandemia fue alrededor de 5,000 millones. Y aunque esperaba que la contracción económica pudiera mantenerse como por 4% este año. Mirando al futuro, se espera que la economía se establece a tasas de la inflación y crecimiento cerca a los que ocurriendo durante el periodo anterior a la epidemia, a la crisis. Acelerar el crecimiento de la economía, promover la prosperidad compartida sobre toda la población de Perú y apoyo la actividad de Estado para brindar servicios a la pública y también brindar una mejor infraestructura de transporte y salud, telecomunicaciones y agua potable. Es muy importante por el futuro de Perú. Yo pienso que aunque sería un largo camino en Bolivia, el nuevo presidente es posiblemente el líder más equipado para brindar soluciones a sus desafíos económicos y políticos. Y creo que verdaderamente para tener una economía estable de este país no necesita depender de solo unos cuantos recursos. Necesitan diversificar los mercados y productos de exportación de Bolivia y reducir los déficits de cuentas corrientes y del sector público. Pero pero que la deuda pública de Bolivia es
manejable, que no afecta tanto a la gente tampoco. Yo pienso que Bolivia ha demostrado que es posible que un país pequeño y pobre logre un progreso económico con social sustancial, con estabilidad macroeconómicos y es un sólido crecimiento y redistribución del ingreso a través de una combinación de políticas económicas y mercados diversos. Espero que nuestra discusión haya arrojado la luz sobre las económicas de Bolivia y Perú. Kurt, claramente sabes mucho sobre Perú. ¿Lo has visitado alguna vez? Muchas gracias por su comentario. Sí, viajamos a Perú en 2015. ¡Ajá! Perú es un país con comida rica, pueblo amable, montañas impresionantes y sitios culturales muy extensos. Muchas gracias por su atención. Adiós. Chao. Adiós. Kurt.